Muy buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar de triángulos rectángulos y cómo se resuelve un triángulo rectángulo. Como sabemos, los triángulos constan de 6 elementos, 3 lados y 3 ángulos. Los triángulos rectángulos se llaman así porque uno de sus ángulos mide 90 grados. Pero ¿cómo se resuelve un triángulo rectángulo? Para resolver un triángulo rectángulo debemos encontrar o debemos hallar los 6 elementos, debemos conocer los 6 elementos, los 3 lados, los 3 ángulos, más el área, más el perímetro. Pero de esos 6 elementos debemos conocer por lo menos 3, de los cuales uno debe ser un lado. Observemos el siguiente ejemplo. Nos encontramos con esta gráfica donde nos dan un ángulo y un lado. Porque este ángulo, conocemos, aquí nos dan 2 elementos nada más, pero porque el ángulo recto mide 90 grados. Para eso lo mejor que tenemos que hacer es colocar los datos, a ver qué tenemos, qué nos dieron y qué nos hace falta. Entonces colocamos los datos aquí, conocemos el ángulo R que mide 42, el ángulo M que mide 90 y el lado A. Regularmente colocamos las letras de los lados con la misma letra del ángulo opuesto, ¿no? Entonces el ángulo A corresponde a la letra A, que viene a ser este que está aquí, el ángulo opuesto. Esta es el lado A. Nos hace falta entonces, esos son los datos que conocemos. ¿Qué nos hace falta? El lado R, el lado M, que es la hipotenusa de este triángulo, y nos falta este ángulo, el ángulo A. Son los 3 elementos que vamos a encontrar. ¿Por dónde comenzamos? Podemos comenzar por donde ustedes quieran. No hay una regla fija que nos diga que debemos hallar primero una cosa y después otra. No. Podemos hallar los lados o podemos hallar el ángulo. Para mí es mucho más fácil hallar el ángulo, ya puesto que ya conocemos 2 ángulos, nos hace falta este, aplicando un teorema en matemática que nos dice que todo triángulo en su interior mide 180. O sea, los 3 miden 180. Si conocemos estos 2, entonces vamos a restar solo a 180. Observen acá, primer paso que vamos a hacer es hallar el ángulo A. A 180 que mide todo en su interior el triángulo, le restamos 90, le restamos 42 y nos da el ángulo A. Ya hemos encontrado el primer elemento, que es el ángulo A. Luego ahora nos disponemos a hallar el lado R y el lado M. Nótese que no conocemos la hipotenusa, por lo tanto no podemos aplicar ni la función seno, ni la razón seno, ni la razón coseno, porque en ella está inmersa la hipotenusa. Tenemos que utilizar entonces la tangente, porque me voy a ubicar en este ángulo. Tangente, vamos a hallar el lado R, ojo, es este que vamos a hallar, el lado R. Entonces, para hallar el lado R, aplicamos tangente de R, porque lo conocemos, es igual a cateto opuesto, que es R, sobre cateto adyacente, que es 15. En este caso es A. Aquí la tenemos ubicada. Luego, reemplazamos tangente de R, que es 42, es igual a R que no conocemos, sobre cateto adyacente, que mide 15. Reemplazamos, este 15 que está dividiendo, pasa a multiplicar, y ya hemos encontrado entonces, esto lo podemos hacer en forma directa en la calculadora, ¿no? Para resolver este tipo de ejercicios debemos utilizar un aparatico como este, una calculadora electrónica. Hay unas mucho más avanzadas, hay de diferentes estilos. Uno la enciende, pues, y en forma directa utilizamos tan 42 por 15 y le da un igual, inmediatamente sale el resultado. 13.50. No es necesario colocar tantos decimales, con 1 o 2 máximo, no colocar 7, 8, no es necesario colocar tantos decimales. Y ya hemos encontrado entonces el lado R. Si ya encontramos el lado R, solamente nos falta este lado, que es la hipotenusa. Pero podemos utilizar para la hipotenusa el teorema de Pitágoras, si uno quiere, si ustedes quieren. Aquí la intención, no voy a utilizar ese teorema, puesto que estamos en razones trigonométricas, y voy a utilizar las razones trigonométricas. Si usted quiere la puede utilizar, queda lo mismo, ¿no? Entonces, como ya conocemos este lado y conocemos este, podemos utilizar, nos falta la hipotenusa, podemos hallar utilizándola seno o
coseno. Lo ubicamos nuevamente aquí en el ángulo R. Fíjense que para hallar a M, como está la hipotenusa inmersa, sería seno de R igual a R sobre la hipotenusa que es M. Miren aquí. Seno de R es igual a R sobre hipotenusa. Cambiamos los valores. Seno de 42 grados es igual a R, que mide ¿cuánto? Ya lo hemos encontrado, 13.5 sobre M, que es la hipotenusa. Y aquí lo que hacemos es despejar la incógnita. M que está dividiendo pasa a multiplicar, mire, seno de 42 por M igual a 13,5. Y ahora despejamos a M, que es la que necesitamos. M es igual a 13,5 sobre seno de 42. Esta parte aquí también la pueden hacer de diferentes formas, pero una forma mucho más fácil y mucho más rápida es así. Estando así, ustedes colocan 13.5, colocan división, colocan seno de 42 grados. En las calculadoras estas regularmente aparece sin de 42 y le da igual, inmediatamente le aparece el valor. Entonces observen, ya hemos encontrado los tres elementos que nos hacían falta. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta el área y el perímetro. Cuarto, el perímetro es lo que vamos a hallar. El perímetro es igual a un lado más el segundo lado más el tercer lado. Observen, acuérdense que la definición de perímetro nos dice que es la suma de todos sus lados. Perímetro es igual, este mide 15, el lado mide 15 metros, más L sub R, que mide 13,5 metros, más M, que mide 20.1 metros. Sumamos todo y nos daría 15 más 13, 28, más 20, 48,6 metros. Y hemos encontrado entonces el perímetro. ¿Qué nos falta? Nos faltaría entonces el área. El área, como ustedes saben, el área es del triángulo. Área es igual a base por altura sobre 2. Área es igual, la base mide, miren, 15 metros por la altura que es R, buscamos R, 13,5 metros sobre 2. A es igual, y en forma directa podemos aplicar la calculadora, multiplicamos a 15 por 13.5 igual, nos da 202,5, lo dividimos inmediatamente entre 2, es igual a 101,25. 101,25. 1,25. Y metro por metro, pues metro cuadrado. Y ahí hemos encontrado entonces el área, y así hemos resuelto este triángulo rectángulo en particular. Espero que me hayan entendido y muchas gracias a todos.